Hola iglesia, qué bueno poder conseguirnos aunque sea por este medio. No podemos vernos en persona, pero sabemos que pronto lo vamos a hacer. Es cuestión solamente de tiempo. Necesitamos guardar las medidas que se nos han sido impuestas por las autoridades. Pero de todas maneras nosotros seguimos siendo parte de la iglesia. Mantenernos en contacto es una de nuestras prioridades. Y gracias a Dios por la tecnología y por algunos amigos que hacen posible que nosotros podamos comunicarnos a través de este medio que les está llegando este video. Así que quiero dejar con ustedes una pequeña porción bíblica con la que podemos alimentarnos durante esta semana, reflexionar sobre ella. La palabra de Dios siempre va a ser alimento para nosotros, para nuestras vidas. Pensar en ella, meditar en ella en este tiempo es fundamental. Y yo quiero que me acompañen al libro de Éxodo capítulo 12. Vamos a leer del verso 1 al verso 13. Hay una historia que se narra allí que creo que puede hablarnos al corazón en este momento que es de tanta dificultad, donde todos tenemos que estar encerrados, guardados en casa, y donde nuestra vida cotidiana ha sido cambiada de alguna manera. Así que pues creo que esta porción bíblica puede ayudarnos a entender algunas cosas y el propósito de Dios en medio de todo, porque a veces no entendemos por qué tenemos que hacer ciertas cosas y el tiempo que pasamos en casa se nos hace complicado muchas veces, sobre todo cuando tenemos niños pequeños, pero el tiempo que Dios nos permite vivir y cada circunstancia que nosotros tenemos en la vida tiene un propósito. Y en esta porción que vamos a leer, creo que vamos a extraer algunas verdades, algunas cosas que nos van a servir para este tiempo que estamos viviendo. El libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1 al verso 12, vamos a leer parte de la historia. Voy a usar la nueva versión internacional. Dice de esta manera: En Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: Este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero, por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo: con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá de señal para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Esta porción bíblica que acabamos de leer trata sobre una historia que a algunos de nosotros tal vez se nos haga familiar. Está hablando de la institución de lo que conocemos como la Pascua, como aquí lo conocemos como la Pascua del Antiguo Testamento, pero en realidad hace referencia a la época que se celebró justamente cuando Jesucristo fue crucificado. Nosotros conocemos que Jesús fue crucificado justamente en la época en la que se celebraba esta fiesta a la que estamos haciendo referencia. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, hubo un momento difícil para el pueblo de Israel. Ellos estuvieron en Egipto durante 400 años y cuando llegó el momento de su liberación, el Señor les ordenó
que después de pasar por un proceso donde las plagas llegaron a Egipto, el Señor les ordenó que tenían que recluirse en sus casas y necesitaban comer un cordero en familia. Tenía que ser un cordero por familia. Y la idea era que ellos pudieran protegerse, porque la última plaga que el Señor iba a desatar sobre Egipto era la muerte de todos los primogénitos, de los hombres y de los animales que estuvieran en la tierra. La idea del Señor era proteger a su pueblo. La idea del Señor era que cuando ellos estuvieran en familia, comieran el cordero y que la sangre que derramaran de ese cordero la pusieran como marca sobre los dinteles, sobre los portales de las puertas. El dintel son los marcos de las puertas. Y cuando el ángel de Jehová pasara por Egipto y él viera la sangre en los portales de la puerta, el ángel iba a pasar de largo. Esto nos habla de un tiempo de angustia y un tiempo donde la incertidumbre iba a atacar a la tierra donde el pueblo de Israel estaba viviendo. Era un momento muy difícil para ellos. Era un momento donde ellos sabían que la plaga de la muerte iba a pasar por toda la tierra. Sin embargo, el Señor en medio de todo eso provee para su pueblo un tiempo de espera en casa, tal como nosotros lo estamos viviendo hoy. Un tiempo donde ellos tenían que resguardarse en casa. La orden era: quédense en casa, porque el ángel de la muerte va a pasar por las calles de Egipto. Y el Señor les decía, estando en casa, necesitan compartir el cordero. Tenían que matar a un cordero y comerlo, y tenían que poner la sangre sobre los dinteles de las puertas. A mí esto me llama mucho la atención, y quiero hacer el paralelismo con lo que estamos viviendo ahora. Nosotros estamos la mayoría en cuarentena, a algunos nos toca trabajar, pero la mayoría de ustedes, la mayoría del pueblo está en cuarentena. Estamos en casa y muchas veces sentimos temor porque sabemos que afuera de nuestros hogares hay muchas cosas que están pasando y la muerte está pasando y tenemos el temor de ser invadidos por lo que está sucediendo afuera. Pero yo quiero traerte una palabra de consuelo en esta tarde. Y un consejo de parte de la palabra del Señor. El tiempo de que estamos en casa necesitamos emplearlo para poder compartir el Cordero de Cristo. El Cordero que ellos sacrificaron en realidad era un simbolismo del sacrificio de Cristo. En el Nuevo Testamento se nos revela a Jesucristo como nuestro Cordero Pascual, como el Cordero, el único sacrificio que una vez hecho el sacrificio, todo fue saldado a través de ese sacrificio. Cuando nosotros estamos en casa y estamos compartiendo nuestra vida cotidiana en esta cuarentena, que no se nos olvide compartir a Cristo en familia, que no se nos olvide tomar del Cordero Pascual, de ese sacrificio eterno, de acordarnos del sacrificio de Cristo y compartirlo en familia. Déjame decirte que la palabra nos dice, nos asegura, nos da la promesa de que la sangre de Cristo nos guarda de todo peligro, que a través del sacrificio de Cristo nosotros tenemos sanidad. A través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos, dice la palabra, por sus llagas fuimos nosotros curados. Creer eso, pero no solamente creerlo de manera personal, individual. Hasta ahora hemos sido muy individualistas, pero toda esta situación nos lleva a reunirnos en familia y a poder en familia, como todos los que somos reunidos en familia en casa, poder compartir algo tan importante como es el sacrificio de Cristo. Yo les invito a ustedes a que durante este tiempo ustedes se reúnan y compartan al Señor, oren juntos, compartan la palabra juntos y sobre todas las cosas tomen la autoridad que Cristo nos ha dado, esa autoridad que nos ha dado a través de su sacrificio, y pónganla sobre los dinteles de su casa. Cuando la palabra les decía al pueblo, la orden al pueblo de Israel era: tomen la sangre del cordero y pónganla sobre los dinteles de las puertas. ¿Y cómo aplicamos nosotros eso para nuestra vida hoy? Cuando tú oras, cuando tú alabas al Señor, cuando tú tomas la autoridad de Cristo y declaras la palabra sobre la vida de tu familia, sobre tu propia vida, sobre la vida de tu comunidad, tú estás tomando el sacrificio de Cristo y sus beneficios, esa sangre derramada, y la estás poniendo de una manera simbólica sobre los dinteles de tu casa, sobre los portales de tu casa. Tú estás trayendo protección a tu familia, tú estás trayendo protección a tu vida, tú estás trayendo protección a tu comunidad.
Eso es algo tan importante. Este es tiempo para nosotros poder reflexionar. No podemos tal vez ir a la iglesia, no nos podemos reunir en la iglesia, pero tenemos una iglesia en casa. Es tiempo de que juntos en casa podamos tomar la palabra y compartirla unos con otros. Es tiempo de imponernos las manos sobre nuestros hijos y declarar las promesas de Dios sobre su vida. Es tiempo de tomar la autoridad de Dios y las promesas que Él nos ha dado para cada uno de nuestros hijos y declararlas y declarárselas al mundo. ¿Y sabes qué va a pasar? Que el ángel de la muerte va a pasar por fuera. Pero al ver la sangre sobre los dinteles de tu casa, el ángel va a pasar de largo. Él no va a entrar. Él no tiene poder para entrar. Porque la autoridad de Cristo te la ha dado Dios a ti y me la ha dado a mí a través de la palabra. Necesitamos empoderarnos del Señor. Necesitamos tomar la palabra, creerla y declararla a los que tenemos cerca, a los que amamos y están dentro de lo que el Señor ha llamado nuestra familia, de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, a nuestros hijos, a sus parejas, a los esposos, a las esposas, a los abuelos. Necesitamos orar por nuestra gente mayor, necesitamos cubrir nuestra gente mayor. Nosotros tenemos el poder de Cristo, nosotros tenemos la autoridad de Cristo. Vamos a hacerlo en familia, vamos a hacerlo juntos, padres, hermanos, hermanas, hijos, primos, tíos, todos los que vivamos dentro de la casa. Vamos a tomar este tiempo, que no es de vacaciones, es un tiempo de cuarentena, pero es un tiempo donde podemos refrescarnos y reflexionar, retomar las verdades de la palabra y ponerlas en acción. El tiempo es difícil, pero Dios ha provisto la solución para nosotros. El tiempo es difícil, pero no tenemos miedo, porque la sangre de Cristo está cubriendo nuestras casas, porque la sangre de Cristo está cubriendo nuestras familias, porque la sangre de Cristo está cubriendo nuestras vidas. No hay que tener temor. Yo les invito, iglesia, a que lo hagan. Les amamos mucho. Esperamos estar en contacto a través de este medio, si el Señor nos lo permite, de una manera más frecuente. Cualquier cosa, ya ustedes saben cómo contactarnos. Así que pues será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.